Vamos a continuar con el tema de vectores. En esta oportunidad vamos a ver de manera sencilla cómo es la representación gráfica a través del método geométrico y el método del paralelogramo. Vamos a hacer operaciones básicas. Debes ver los dos videos anteriores para continuar en este tema para hacer las actividades. Vamos a anexar otro concepto que no teníamos, que son vectores equipolentes. Bueno, entonces cuando trabajamos con vectores, como los que estamos viendo acá del lado derecho, que son vectores libres, no están fijos en un sistema de coordenadas, vamos a hablar que dos vectores son equipolentes cuando tienen el mismo módulo. Recordemos que el módulo es su longitud. Tienen la misma dirección y el mismo sentido, aunque sus orígenes y sus extremos son distintos. Entonces acá tenemos el vector U, el vector V y el vector W. Recordemos también que podemos representar los vectores con letras minúsculas o letras mayúsculas. Estos tres vectores son vectores equipolentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un vector, como lo estamos viendo ahora, en este caso el vector A, y yo puedo mover ese vector sin modificar su módulo, sin modificar su sentido, sin modificar la dirección, puedo moverlo y todos los vectores resultantes son vectores equipolentes. Entonces, grabemos bien este concepto. Entonces, estamos viendo que A es equipolente con el vector A sub 1. Le coloqué la notación también con letra minúscula para que entiendas que también se puede escribir de esa manera. Y el símbolo entre A, el vector A y el vector A sub 1 es el símbolo de equipolente. Vamos a recordar también que son vectores opuestos. Entonces acá tenemos una lámina donde tenemos dos vectores que están en una misma, pertenecen a una misma recta. Entonces ellos tienen la misma dirección, tienen el mismo módulo, es decir, la longitud es la misma, pero tienen sentidos contrarios. Al ser sentidos contrarios, entonces se llaman vectores opuestos. Entonces necesitamos tener claro estos dos conceptos para lo que vamos a realizar. Tenemos entonces los vectores, vemos que la diferencia entre un vector y su opuesto son que las coordenadas tienen signos contrarios. Eso es la diferencia. Pero gráficamente también tienen otra diferencia. Acá estamos viendo dos vectores, el vector v y el vector menos v. Esa es la forma de representar el vector contrario a v o el opuesto de v. Entonces tienen la misma dirección porque tienen la misma inclinación y tienen el mismo módulo, pero los sentidos son contrarios. V está direccionado hacia abajo y menos V hacia arriba. Entonces eso es lo que va, esa es la diferencia entre estos vectores. Bien, entonces todo esto lo vamos a necesitar para lo que vamos a realizar ahora en este momento. En la primera parte hablamos de cómo hallar las componentes de un vector a través de dos puntos de forma analítica. Ahora vamos a hacer en la actividad los ejercicios modelo como este. Tenemos el punto A con coordenadas 2 y 3 y el punto B con coordenadas 5 y 2. En la parte más inferior tenemos la fórmula bajo la cual vamos a realizar la obtención de las componentes del vector AB. Entonces, del lado derecho, primeramente, podemos utilizar una hoja de papel milimetrado o hacer un sistema de coordenadas en la cual la distancia entre todos sus puntos sea la misma. Acá cada cuadrito que realicé es de 1 centímetro para representar de forma nítida esta operación.
Entonces tenemos que encontrar de manera analítica las componentes del vector AB a partir del punto A y el punto B. Recordemos que en ese mismo orden debemos operar. A va a ser el punto de origen de ese vector y B el punto extremo. Entonces tengo que restar la coordenada X de B menos la coordenada de A. Luego en las I's la coordenada de B, que es 2, menos la coordenada de A, que es 3, componente a componente. Eso me va a dar el vector AB de componentes 3 y menos 1. Bueno, ¿qué nos va a decir gráficamente esto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a graficar el punto A y el punto B en el sistema de coordenadas como lo hemos venido haciendo a lo largo de las actividades previas. Entonces ahí podemos ver en morado el punto A y el punto B. Tracé las rectas que corresponden para graficar cada uno de esos puntos. Ahora, como yo quiero encontrar el vector AB, el vector tiene origen en A y finaliza en B. Entonces trazo ese vector A hasta B. Entonces en A está el origen y en B está la flechita del extremo. Ese es el vector resultante. Ahora, ¿cómo sé yo que el vector de coordenada, el vector cuyas componentes son 3 menos 1, está bien resuelto el ejercicio? ¿Me da el ejercicio? Bueno, el vector que está abajo, que es de color rosado, implica, estoy haciendo un vector que parte del origen, donde el axis es 3 y la ordenada es menos 1. Entonces ese es el vector. Ahora, este vector es un vector equipolente con el vector que está marcado que parte de A hacia B. Es el mismo vector, pero está trasladado al origen. Tiene la misma dirección, tiene el mismo módulo y el mismo sentido. Entonces quiere decir que está bien resuelto el ejercicio. Este es el ejercicio modelo para la resolución del ejercicio práctico. Recuerdo rápidamente, tienes que poner cada uno de los puntos y luego vas a trazar el vector que va desde el origen del primer punto hasta el extremo del segundo punto. Esa es la manera como vamos a representar las coordenadas. Ahora, en la suma de vectores, tengo que hacer la representación. Analíticamente ya les expliqué cómo sumar vectores, pero gráficamente es lo que vamos a aprender en este momento. Yo tengo un vector U y le quiero sumar el vector B. ¿Cómo lo voy a representar? Les voy a enseñar dos métodos, el método geométrico y el método del paralelogramo. Vamos a ver la imagen del lado derecho. Entonces, tengo el vector U, que es el primer vector que quiero sumar. Yo voy a representar ese vector tal cual como me lo otorga el ejercicio, con el grado de inclinación, el sentido y el módulo tal cual como lo otorga el ejercicio. Luego, el vector B es el que le quiero sumar. Ese vector B yo voy a hacer un vector equivalente al que me esté dando en el ejercicio, lo voy a trasladar, es lo que les quiero explicar, hasta el final del vector U. Lo voy a trasladar en la misma dirección, en el mismo módulo y en el mismo sentido del ejercicio. Entonces yo lo traslado hasta la punta del vector U. Luego trazo una línea, en este caso es la línea roja, que va desde el punto de origen de U hasta el extremo del vector B. Esa línea también es un vector. Está señalado en esta imagen de color rojo. Ese va a ser el vector resultante, que es en este caso el vector S. Ese vector va a ser el resultante de la suma de U más B. Vamos ahorita a ver esos dos métodos más detenidamente, pero es importante que continuemos viendo la imagen para darles el otro método. Este método es el más sencillo para realizar una suma gráfica de vectores. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo.
Tenemos, como le estaba explicando, la suma de dos vectores A y B. Y la suma de ellos dos va a ser otro vector, que es el que se le llama la resultante. Ahí vemos la orientación del vector B y la orientación del vector A. Ahora queremos sumar estos dos vectores por el método geométrico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un vector equivalente, o sea, vamos a trasladar el vector A hasta donde voy a realizar el ejercicio. Ahí vemos el vector A, señalado con color morado. La misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Ahora quiero representar el vector B sumando al vector A. Entonces, en la punta del vector A voy a comenzar coloco el origen de B y lo dibujo en la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido del ejercicio. Luego que ya los he dibujado a ambos, entonces la resultante va a ser un vector que va a comenzar desde el origen de A y va a culminar en el extremo de B. Y tiene que tener tanto el punto de origen como la flecha del extremo. Esa es la manera de graficar geométricamente el vector resultante o la suma de estos dos vectores. Con el método del paralelogramo, entonces varía un poco. ¿Qué vamos a hacer? Graficamos el vector A y el vector B unidos ambos en su origen. Entonces vean que tenemos A y B en la misma dirección, el mismo módulo, el mismo sentido, pero están unidos ambos en el origen. Luego yo voy a trazar una paralela al vector A y una paralela al vector B, que es la línea punteada del ejercicio. Y la resultante va a ser la diagonal de esa figura geométrica, y esa figura geométrica es un paralelogramo. Cuando aplicamos la resta, se le agrega un detalle que vamos a ver. Tenemos que restar A menos B. Entonces tenemos ahí el vector B y el vector A. Pero ahora es una resta. Esa resta, como hago con los números naturales, enteros y racionales, es lo mismo que decir que a A le voy a sumar menos B. Es decir, sumar A con el opuesto de B me va a dar exactamente el mismo resultado, que va a ser un vector también el resultado. Entonces, ¿qué voy a hacer en la resta? Solamente en la resta. Tengo el vector A y B de mi ejercicio. Me piden restar A menos B. B es el valor que voy a cambiar por el opuesto. Entonces, el vector que cambia por el opuesto, entonces le voy a dibujar al lado el vector opuesto. Por eso es que tenemos B y menos B. Tiene el mismo módulo, el mismo módulo, pero tiene sentido contrario. Tiene la misma dirección, pero sentido contrario. Vean que la flecha cambia de dirección, cambia de sentido, perdón. Entonces, al momento de realizar la representación geométrica, voy a hacer la representación, la suma de A con el vector menos B. Es lo que voy a sumar y voy a aplicar el mismo procedimiento. Dibujo primero A, que es el primer vector, y luego voy a dibujar menos B como el segundo vector, que ese menos B se va a dibujar a partir del extremo de A, en la misma dirección, en el mismo módulo y el mismo sentido. Luego voy a trazar la resultante o el vector suma que va a partir del origen de A y culmina en el extremo de B. Ahí lo vemos que dice R, está en rosado. Ese es el vector resultante. Esa es por el método geográfico. Ahora, geométrico, perdón. Por el método del paralelogramo, voy a unir por el origen otra vez A con el vector menos B. Y luego trazo la paralela al vector menos B y trazo una paralela al vector A. Luego vemos que esas son las líneas punteadas. Trazo desde el origen de los dos vectores, trazo un vector hasta el otro extremo de la unión de las paralelas y ese va a ser el vector resultante. Vemos que también la figura
es un paralelogramo, es decir, la diagonal del paralelogramo va a ser mi respuesta, mi vector resultante, mi vector suma. Estos métodos, esto es lo que vamos a realizar en esta segunda actividad. Entonces aquí te dejo los ejercicios donde te pido a través de dos puntos que halles las componentes del vector. Tienes que hacer exactamente el mismo procedimiento que se te explicó al principio, perdón. Y luego tienes 4 vectores y tienes que representar el opuesto de cada uno de estos vectores y dibujar un vector equivalente a cada uno de estos vectores. La tercera actividad es necesario que tengas estos dos vectores, tienes A y B y vas a hacer la suma. Y como último ejercicio, tienes C y D y tienes que hacer la resta utilizando el método que te expliqué hace un momento.